Hola, ¿qué tal? Les habla el padre Ricardo Ábalos de los Misioneros Servidores de la Palabra. Ante las circunstancias actuales en las que nos encontramos, con muchos antivalores en una sociedad que parece que se ha olvidado de los principios elementales que nos hacen ser humanos, quisiéramos presentar estas cápsulas acerca de la historia de ciertos personajes muy apasionantes, sus vidas, y no solo apasionantes, sino también bastante ilustrativas, que nos pueden ayudar demasiado a cada uno de nosotros para tomar decisiones muy firmes frente a esta sociedad y frente a las dificultades que muchas veces se nos presentan. Hoy quisiera hablar de manera muy especial de este gran hombre llamado Enrique Sau, el que podríamos considerar nosotros como el modelo del empresario, no solo porque es católico, sino también porque es una persona que supo entender a los obreros. Hay una anécdota interesante en la vida de Enrique Sau. Él es argentino. Él nació en Francia el 26 de febrero de 1921, pero después sus papás se trasladaron a Argentina, donde él pues empezó a crecer. Él a los 14 años va a ingresar a la Escuela Naval Militar en Río Santiago, donde, por cierto, históricamente pues es uno de los que tienen los 3 mejores promedios. Este hombre tiene una parte interesante. Les comentaba, hay una anécdota en su vida que cuando él estaba ya muy enfermo, muchos obreros se ofrecieron a dar su sangre para que él pudiera recuperarse de esta operación tan complicada que tenía. Había una solidaridad bastante grande de parte de la gente hacia este hombre tan comprometido con ellos. Hay que decir que Enrique Sau pues es padre de familia. Él se casó con Cecilia Bunge en 1943. Es un padre de familia que tuvo 9 hijos. Y la vida familiar, pues bueno, se vivió en un clima no exento de dificultades, pero sí un clima de alegría activa, un clima acogedor. Él, después de haber conocido la doctrina social de la Iglesia, se convenció profundamente de que él tenía que trabajar en el mundo obrero. Lo que él ha querido llamar o calificó como una especie de conversión definitiva. Ese fue el motor para que se retirara de su vocación de marino para dedicarse a ser obrero en una fábrica. Él empezó desde abajo, empezó como obrero porque él quería entender a los obreros. Quería comprender su realidad, quería entender cómo sufrían, cuáles eran sus carencias, cuáles eran sus necesidades. Esto ciertamente para él fue un comienzo complicado, pero esto le marcó profundamente al grado de afirmar que él tenía sangre obrera en sus venas. Para no ser tan larga la historia, en 1946 él logra un puesto en la fábrica de cristalerías Richelieu y cumplió el sueño que más tarde se completaría cuando se convirtió él en director delegado de la organización. Un puesto pues nada vago, nada superficial, porque ese puesto era propiamente estar supervisando a 3,400 obreros que dependían directamente de él. Sau se encontró en una situación histórica complicada, difícil, porque estamos en el momento en que en Argentina el general Juan Domingo Perón se va a imponer a la Unión Democrática en las elecciones argentinas de febrero de 1946. Obviamente Domingo Perón presenta un programa nuevo, unas tendencias bastante socialistas que abordan la cuestión social en toda su crudeza. Estas propuestas de Perón contemplaban la nacionalización de las industrias básicas y el logro de la justicia social. Situaban en el punto de mira pues a todos los empresarios a los cuales querían confiscar mucho de su patrimonio. Obviamente toda esta postura demasiado populista de parte de Perón contrastaba mucho con la forma en la cual Enrique Sau quería llevar adelante esta aplicación de la doctrina social de la Iglesia. Hay que decir que Enrique Sau pues, va a entrar en conflicto de conciencia. Él creía firmemente en la justicia social.
Él sí creía firmemente en el desarrollo de los derechos de los trabajadores, pero también él era un firme convencido de que la lucha de clases nunca iba a ser la mejor solución. Polarizar a la sociedad nunca es un remedio. Y como buen demócrata, no podía compartir que la legislación obrera fuera interpretada por los jueces del trabajo. Magistrados que eran, por cierto, curiosamente, nombrados directamente por el presidente de la nación, en lo que obviamente constituía una evidente amenaza al principio de la división de poderes, porque entonces ya el Ejecutivo controla al Legislativo y controla al Judicial, lo que en otras palabras podríamos llamar nosotros una verdadera dictadura. Y bueno, partiendo de estos presupuestos políticos e históricos, Zhou estimaba imprescindible la formación de un empresariado, pues con vocación transformadora. Pero en su criterio, la formación para la transformación del mundo comenzaba por la conversión de la propia vida y de su sentido. Esto es importantísimo. La transformación del mundo comienza por la conversión de la propia vida y de su sentido. Por ello, su ocupación, como nos damos cuenta, iba más allá de lo laboral. Su visión era más profunda y su personalidad, pues, más convincente. Zhou va a demostrar que la vida de empresario, que al mismo tiempo de buscar rentabilidad, puede buscar la promoción de la persona humana en el trabajo. Enrique, en su gestión empresarial, evidenció que, en sus propias palabras, que al mismo tiempo que uno gana dinero, se puede hacer las cosas de una manera tal ética y tan humana que permita que las empresas subsistan bien. No está peleado el crecimiento de una empresa con el crecimiento moral, espiritual e intelectual de un obrero. Esto es muy importantísimo. Lamentablemente nos hemos acostumbrado a una economía que no tiene ética. Y al no tener ética, todo se vuelve un desenfrenado afán por el materialismo. Insisto, no está peleado el crecimiento de una empresa con el crecimiento de un obrero. Es más, habría que puntualizar que el crecimiento de un obrero es el crecimiento de una empresa. Enrique, al ver la necesidad de sus empleados, va a promover la sanción de leyes de asignaciones familiares. Va a impulsar una caja previsional propia. ¿Y esto para qué? Bueno, pues para brindar servicios médicos, préstamos para urgencias o subsidios por enfermedad. Él, como ningún otro empresario, va a contribuir a cambiar las relaciones del obrero con el empresario. Va a trabajar por la formación de un empresariado con vocación transformadora y un verdadero compromiso social. Y bueno, en esta agitada agenda de compromiso social, pues Enrique Zhou vivió de todo. A él, precisamente por oponerse al régimen populista y controlador de Perón, va a vivir la persecución del gobierno. En 1957, de regreso de un curso de formación en Harvard, se le va a diagnosticar un cáncer de piel. Él se mantuvo siempre firme, con mucho valor frente a la enfermedad. Dio un verdadero testimonio de hombre comprometido y hombre de fe. Eso no lo detuvo. De hecho, los últimos 5 años de su vida los va a dedicar a la defensa de los derechos de los obreros. Va a dar conferencias, va a editar publicaciones y manuscritos, en fin. Este hombre no se cansaba de hacer el bien. Él va a morir muy joven, aunque también con muchos méritos. Él va a morir a los 35 años. ¿Qué nos diría a nosotros hoy Enrique Zhou? Bueno, me parece que nos dice muchas cosas. En una sociedad donde vemos cómo las categorías morales se derrumban, vemos cómo los valores ahorita se ponen a votación, ya no son imperecederos, ya dependen del capricho de unos cuantos, que los principios ceden a la corrupción, que la violencia engendrada por el egoísmo crece cada vez más. La propuesta de Enrique Zhou, hoy más que nunca, es muy actual. Lo que puede generar un gran cambio en el país es una acción pública radicalmente humanista. Si no, no se puede cambiar a un país. Que esta
este gran cambio está iluminado por la consideración de que cada ser humano es un fin en sí mismo. Sí, es verdad, pero también debe de ser respetuoso de un ideal de trascendencia. Si no, no tendría sentido este esfuerzo. Se quedaría en una cuestión demasiado visceral y demasiado limitada. Una acción pública para la libertad y para la justicia en todos los rincones de México. Pero que sin la participación de todos, aquí incluimos políticos, que trataran de ser honestos, empresarios, obreros, religiosos, en fin, sumando todos, esto sería posible. Si lo vemos desde esta perspectiva, los empresarios que quieran un verdadero progreso para su empresa y para el país, deben de ejercer este trinomio básico con sus obreros. Deben sembrar esperanza, deben de ver la realidad y deben renunciar al beneficio fácil y aparente del momento. Es fácil buscar los intereses y ser avariciosos con ellos, pero esto no garantiza el futuro ni de la empresa ni de los obreros. Finalmente, he aquí algunas palabras de Enrique Sau que yo no quisiera dejar de lado y que creo que muchos empresarios, muchos inversionistas podrían considerar si quieren poner manos a la obra. Él decía textualmente: un empresario con sentido social moderará su espíritu de lucro, reconocerá el valor del trabajo ajeno, tratará al obrero con consideración y se esforzará para que lleve su trabajo a la elevación económica y moral correspondiente a su dignidad. Bendiciones a todos ustedes.